Mi esposa me ignoró una semana antes de nuestro tercer aniversario, así que vendí el anillo y compré mi libertad. El mejor trato en la historia. Imagina esto, te despiertas un lunes por la mañana. Te acercas para besar a tu esposa y despedirte antes del trabajo, y encuentras la cama vacía. No es inusual, ¿verdad? Probablemente ya esté levantada, preparando café. Pero luego vas a la cocina. Y está en silencio. Las llaves de su coche no están, pero su bolso sigue en la encimera. Su cargador de teléfono está desenchufado. Algo se siente raro, pero lo apartas. Quizás tuvo una reunión temprana que olvidó mencionar. Para el martes, esa sensación de inquietud se había convertido en una preocupación genuina. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una explicación. Intenté localizarla, directamente al buzón de voz. ¿Sus redes sociales? Silencio total. El miércoles pasó de la misma manera. Para el jueves, estaba llamando a su hermana, a su mejor amiga. Incluso a su madre. Las respuestas eran inquietantemente similares, o, estoy segura de que está bien, o quizás necesitaba algo de espacio. Pero sus voces transmitían algo más. Como si supieran más de lo que dejaban entrever. El viernes fue diferente. Fue entonces cuando la realidad me dio una bofetada. Entré en nuestro dormitorio y realmente miré a mi alrededor. Su ropa de uso diario todavía colgaba en el armario, pero noté huecos. Huecos específicos. Sus vaqueros favoritos, desaparecidos. El vestido negro que usaba cuando quería sentirse segura. Desaparecido. El pequeño bolso de viaje que usaba para las escapadas de fin de semana, por ninguna parte. Esta no era una mujer que salió a tomar aire. Esta era alguien que había empacado estratégicamente y se había ido. Pero aquí está lo que realmente retorció el cuchillo. Nuestro tercer aniversario de bodas era exactamente dentro de una semana. Había estado planeando algo especial durante meses. No solo cena y flores. Estoy hablando de una verdadera celebración. Había reservado ese pequeño bed and breakfast donde pasamos nuestra luna de miel, había arreglado el tiempo libre en el trabajo. Incluso le había comprado un impresionante anillo de aniversario que me costó más que mi primer coche. El anillo estaba en el cajón de mi cómoda, envuelto y listo. Mientras mi esposa, Sofía, aparentemente había decidido que nuestro matrimonio no valía una conversación, el fin de semana fue una tortura. Me senté en nuestra sala de estar. Mirando 3 años de recuerdos esparcidos como evidencia de una vida que de repente se sentía como una mentira. Fotos de boda en la repisa de la chimenea. Su taza de café todavía en el fregadero desde el lunes por la mañana. Su libro todavía abierto en la mesita de noche con un marcador en la página 247. Todo parecía normal, pero nada se sentía real ya. El domingo por la noche, hice un último intento de contactarla. Esta vez, algo había cambiado. En lugar de ir al buzón de voz, escuché ese frío mensaje automatizado. El número al que ha llamado ya no está en servicio. No solo había ignorado mis llamadas. Me había bloqueado por completo. 3 años de matrimonio y recibí el mismo trato que un teleoperador. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no fue una decisión impulsiva o una crisis nerviosa. Esto fue calculado, planeado, ejecutado con precisión. Mientras yo planeaba nuestra celebración de aniversario, ella planeaba su escape. Mientras yo pensaba en nuestro futuro juntos, ella ya vivía en un futuro sin mí. Pasé esa noche de domingo revisando extractos bancarios, buscando pistas que había pasado por alto. Allí estaban, pequeños retiros durante el último mes, siempre en efectivo. Siempre cantidades que no levantarían sospechas. Unos $20 aquí, 50 allá. Se había estado preparando durante semanas, quizás más. Cada te amo que había dicho durante ese tiempo. Cada conversación normal sobre planes de fin de semana o listas de compras. Todo ello lo había realizado mientras planeaba activamente abandonar nuestro matrimonio. ¿La parte más patética? Yo había estado emocionado por nuestro aniversario. Había estado deseando darle ese anillo, ver su rostro iluminarse, celebrar lo que creía que era un matrimonio fuerte. Había estado viviendo en una realidad completamente diferente a la suya.
Mientras yo veía a una pareja feliz acercándose a un hito, ella veía una prisión de la que necesitaba escapar. Para el lunes por la mañana, exactamente una semana después de que desapareciera. Estaba sentado solo en la mesa de nuestra cocina con una taza de café que sabía a traición y una cabeza llena de preguntas que nunca serían respondidas. El anillo de aniversario todavía estaba en ese cajón, burlándose de mí. La confirmación de nuestra reserva todavía estaba en mi correo electrónico. Su fantasma estaba en todas partes. Pero la mujer misma se había evaporado como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial. No solo me había dejado. Había intentado dejarme destrozado. Confundido y rogando por migajas de explicación que nunca llegarían. Quería que la persiguiera, que les suplicara a su familia y amigos. Que pasara semanas o meses tratando desesperadamente de entender qué había hecho mal. Esperaba que me sentara en esta casa como un cachorro perdido, esperando que ella decidiera si merecía respuestas. Pero he aquí lo que ella no tuvo en cuenta: yo no ruego. Yo no persigo. Y desde luego, no me quedo esperando a alguien que pensó que nuestro matrimonio era desechable. Ella había tomado su decisión con precisión quirúrgica. Ahora era el momento de que yo tomara la mía. La primera persona a la que llamé fue a su hermana, Olivia. Siempre nos habíamos llevado bien. O eso creía. Cuando contestó, su voz tenía una cualidad extraña, ensayada. Oh, hola, Ethan, dijo, como si le sorprendiera oír de mí. Sorprendida. Como si un marido llamando por su esposa desaparecida fuera inesperado. ¿Has sabido algo de ella?, pregunté directamente. No tiene sentido andarse con rodeos. No recientemente, fue la respuesta. Demasiado rápida, demasiado pulcra. Estoy segura de que solo se está tomando un tiempo para pensar las cosas. Pensar las cosas. Ahí estaba. La primera confirmación de que esto no era un accidente o una emergencia. Su propia hermana sabía que esto era intencional. Pero la forma en que lo dijo, como si estuviera leyendo un guión. Me dijo todo lo que necesitaba saber. Esta conversación ya había tenido lugar. Ya habían discutido qué decirme. Su mejor amiga, Chloe, era la siguiente en mi lista. La misma historia, diferente voz. Oh, ya sabes cómo se pone cuando está agobiada. Probablemente solo necesita espacio. El tono casual era casi insultante. Aquí estaba yo, genuinamente preocupado por el bienestar de mi esposa. Y todos parecían pensar que este era un comportamiento perfectamente normal. O eran todos increíblemente ingenuos, o yo era el único al que mantenían en la oscuridad. Su madre, Eleanor. Fue la conversación más reveladora. Cuando le expliqué que Sofía había estado desaparecida durante días sin ningún contacto, hubo una pausa, no una pausa de asombro, sino una calculadora. Luego dijo: bueno, el matrimonio es un trabajo duro. A veces la gente necesita averiguar lo que realmente quiere. Esa frase me golpeó como un tren de carga. Lo que realmente quiere. No dónde está o si está segura, sino lo que quiere. Su propia madre estaba hablando como si esto fuera una elección consciente, no una situación de persona desaparecida. La mujer que la crió no estaba sorprendida en absoluto de que su hija hubiera desaparecido sin decir una palabra. Al final de esa semana, había contactado a todos en su círculo. Compañeros de trabajo, amigos de la universidad, incluso a su primo que vivía al otro lado del país. El patrón era idéntico. Pausas incómodas. Respuestas vagas y una completa falta de preocupación por su bienestar. Todos sabían algo que yo no, y todos habían acordado mantenerme en la oscuridad. Fue entonces cuando comencé a prestar atención a detalles que antes había pasado por alto. Revisé nuestras conversaciones recientes, buscando señales. Hace 3 semanas. Me había preguntado sobre el saldo de nuestra cuenta de ahorros conjunta, dijo que tenía curiosidad sobre nuestra planificación financiera. Hace 2 semanas. Había insistido en ir a hacer la compra sola, alegando que quería probar una nueva tienda. La semana pasada, se había interesado inusualmente en mi horario de trabajo. Preguntando varias veces cuándo viajaría por negocios la próxima vez. Revisé nuestras cuentas bancarias en línea.
La cuenta de ahorros conjunta por la que había preguntado estaba más ligera de lo que debería haber estado. No estaba vacía. Ella era demasiado inteligente para eso. Pero se había reducido sistemáticamente durante el último mes. Pequeños retiros regulares que, individualmente, parecían inocentes, pero que juntos pintaban un cuadro claro. Ella había estado financiando su desaparición con nuestro dinero. Entonces encontré una verdadera prueba irrefutable. Mientras revisaba papeles en nuestra oficina en casa, descubrí que ella había solicitado copias de documentos importantes, acta de nacimiento, pasaporte, tarjeta de seguro social, hacía unas 6 semanas. El tipo de papeleo que necesitas cuando empiezas de nuevo en otro lugar. Había estado planeando este escape durante al menos un mes y medio, quizás más. Pero el descubrimiento más dañino llegó cuando revisé nuestra cuenta de teléfono celular en línea. No solo había bloqueado mi número. Había agregado una nueva línea a nuestro plan hacía 3 semanas, un segundo teléfono. Mientras vivía en nuestra casa, dormía en nuestra cama y me decía que me amaba. Había estado operando con una línea telefónica secreta que yo, sin saberlo, estaba pagando. Los registros de llamadas contaron toda la historia. Docenas de llamadas a números que no reconocía. Todas hechas durante el tiempo en que yo estaba en el trabajo o fuera de casa. Largas conversaciones, algunas de más de 1 hora. Mensajes de texto enviados a todas horas de la noche. Había estado viviendo una vida completamente paralela. Y yo había estado pagando la cuenta de su traición. Llamé a uno de los números. Un hombre contestó. Cuando le expliqué quién era y por qué llamaba, colgó inmediatamente. Lo intenté de nuevo, bloqueado. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de sistema de apoyo que había construido para sí misma, durante la planificación de su escape. La cronología se volvió cristalina. Durante semanas, posiblemente meses, Sofía había estado preparándose metódicamente para abandonar nuestro matrimonio. Cada día normal que compartimos, cada conversación rutinaria. Cada vez que dijo, te amo, todo sucedía mientras ella trabajaba activamente para dejarme. Había convertido toda nuestra relación en una actuación. Mientras construía secretamente su estrategia de salida. Su familia y amigos no solo lo sabían. La habían estado ayudando. Las incómodas llamadas telefónicas, las respuestas ensayadas. La completa falta de preocupación por su seguridad, todo tenía sentido ahora. No estaban preocupados por ella porque sabían exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Yo era el único que había estado viviendo en la realidad, mientras todos los demás eran parte de su elaborado engaño. La parte más insultante fue lo cuidadosamente que había orquestado el momento. Desaparecer exactamente 1 semana antes de nuestro aniversario no fue aleatorio. Fue calculado para un máximo impacto psicológico. Ella quería que yo pasara esa semana en espiral, cuestionando todo. Tratando desesperadamente de localizarla mientras ella ignoraba cada intento. Quería que yo estuviera destrozado y confundido cuando llegara el aniversario. Sentado solo con todos los planes que había hecho para nosotros. Pero mientras estaba sentado allí, con toda esa evidencia extendida frente a mí, algo se movió dentro de mi pecho. No fue desamor. Fue ira. Ira pura, concentrada. Me había tomado por tonto, había usado nuestros recursos conjuntos para financiar su traición y había reclutado a todo nuestro círculo social para ayudar a humillarme. Había pasado semanas mintiéndome a la cara mientras planeaba la salida más cobarde posible. Ella creyó que era inteligente. Creía que había ejecutado el acto de desaparición perfecto. Dejándome confundido y desesperado por respuestas que nunca llegarían. Esperaba que pasara meses preguntándome qué había hecho mal, rogando a sus amigos y familiares por información. Quizás incluso contratando a un detective privado para rastrearla. Pero he aquí lo que ella no tuvo en cuenta, yo no juego con gente que cree que soy desechable. Si ella quería desaparecer, yo iba a ayudarla a quedarse desaparecida permanentemente. Ella había tomado su decisión con precisión quirúrgica. Ahora era el momento de que yo tomara la mía. El anillo de aniversario seguía en el cajón de mi cómoda, envuelto en un elegante papel de joyería con un lazo que ahora parecía obsceno. Había pasado 3 meses ahorrando para ese anillo.
trabajando horas extras, saltándome almuerzos, incluso vendiendo algunas de mis viejas herramientas para conseguir el dinero. No solo era caro, era perfecto. Oro blanco con 3 diamantes que representaban nuestros 3 años juntos, grabado a medida con nuestra fecha de boda en el interior. El joyero lo había llamado una pieza que atesorará para siempre. Para siempre. La ironía era tan espesa que podía saborearla. Lo desenvolvía lentamente, como si estuviera desactivando una bomba. El anillo atrapaba la luz de la ventana de mi dormitorio, brillando con la misma brillantez que me había emocionado tanto al sorprenderla. Había imaginado su rostro al abrir la caja. Había ensayado el pequeño discurso sobre cómo cada diamante representaba un año de nuestro matrimonio y cómo esperaba agregar más piedras a medida que pasaran los años. Ahora, solo parecía el pisapapeles más caro del mundo. Pero mientras sostenía ese anillo, algo hizo clic en mi cerebro. Esto ya no era solo una pieza de joyería. Era una palanca. Era mi billete para salir del papel de víctima en el que ella había tratado de encasillarme. Mientras ella probablemente estaba sentada en algún lugar con aire de suficiencia, esperando que yo volviera a llamar a su familia o apareciera en casa de su hermana, rogando por información. Yo tenía aproximadamente $8.000 en oportunidades estratégicas puras. Había desaparecido porque pensó que tenía todo el poder en esta situación. Ella controlaba el cuándo, el cómo y el porqué del fin de nuestro matrimonio. Tenía el sistema de apoyo, el teléfono secreto, el plan de escape y el elemento sorpresa. Pero había olvidado un detalle crucial: yo todavía controlaba nuestros recursos compartidos, nuestro hogar, lo más importante. Mis propias reacciones a sus juegos. Cuanto más lo pensaba, más brillante se volvía mi situación. Ella había desaparecido, esperando que yo fuera el marido desesperado y abandonado, aferrado a la esperanza y rogando por migajas de su atención. Quería que yo invirtiera financiera y emocionalmente en recuperarla, mientras ella tenía todas las cartas. Pero ese anillo representaba algo con lo que ella no había contado. Activos líquidos que podían comprarme algo mucho más valioso que su regreso, completa independencia de su manipulación. Conduje a la joyería esa tarde. El mismo vendedor que me había ayudado a elegir el anillo hacía 3 meses me saludó con una gran sonrisa. Probablemente esperando que comprara unos pendientes a juego o que preguntara por el cambio de talla. Su rostro se descompuso cuando le expliqué que necesitaba devolverlo. ¿Hubo algún problema con la pieza?, preguntó, claramente confundido. Ningún problema con el anillo, dije. Problema con el matrimonio. Me miró con esa mirada de simpatía que la gente reserva para los hombres divorciados, pero lo detuve antes de que pudiera empezar con algún incómodo discurso de condolencia. No estoy aquí por simpatía. Estoy aquí por negocios. ¿Cuánto me puede dar por esto? La política de devolución era estricta. Podían ofrecerme el 60% de lo que pagué, ya que estaba grabado a medida. $4.800. En circunstancias normales, perder $3.200 habría dolido. Pero estas no eran circunstancias normales. Esto era la guerra. Y acababa de convertir una responsabilidad sentimental en munición estratégica. Tomé el efectivo, todo. Salir de esa tienda con $4.800 en el bolsillo se sintió como el primer movimiento de poder real que había hecho desde que comenzó toda esta pesadilla. Ella pensó que me estaba observando desde cualquier agujero en el que se hubiera metido. Probablemente esperaba que estuviera llamando a floristas para flores de aniversario o a restaurantes para reservas de cena. En cambio, acababa de liquidar el símbolo de nuestro futuro juntos y me fui con suficiente dinero para reescribir por completo el final de esta historia. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con el dinero en efectivo extendido frente a mí como un tesoro de guerra. Esto no era solo dinero. Era libertad. Libertad de su cronograma. Libertad de sus juegos. Libertad del patético papel de marido abandonado que ella había escrito para mí. La belleza de la situación era poética. Ella había desaparecido para evitar una conversación sobre nuestro matrimonio, pensando que podía controlar la narrativa manteniéndome en la oscuridad. Pero al desaparecer, había renunciado a cualquier pretensión de influir en lo que sucediera a continuación.
Ella no estaba allí para objetar, para negociar, o para manipular el resultado. Había renunciado a su voto cuando eligió la cobardía sobre la comunicación. Comencé a hacer una lista de cómo exactamente este dinero compraría mi libertad. Primero, una consulta con el mejor abogado de divorcios de la ciudad. No el más barato, no el más conveniente, sino el que tenía la reputación de hacer las cosas de forma rápida y decisiva. Segundo, un investigador privado para documentar exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. No porque la quisiera de vuelta, sino porque quería pruebas para los procedimientos de divorcio. Tercero, nuevas cerraduras para la casa. Porque ella había dejado claro que consideraba nuestro hogar un lugar que podía abandonar y al que podía regresar, a voluntad. Pero el verdadero genio de mi plan era psicológico. Ella había intentado desaparecer con todo el poder, dejándome impotente y confundido. Al vender ese anillo, estaba enviando un mensaje que eventualmente la alcanzaría. No iba a esperar a que ella decidiera mi destino. No iba a preservar nuestro matrimonio como una exhibición de museo mientras ella descubría lo que quería. Estaba desmantelando activamente lo que ella había abandonado, comenzando con el símbolo de compromiso que había desechado. El anillo había representado 3 años de matrimonio y la promesa de más por venir. Ahora representaba algo mucho más valioso. El pago inicial de una vida en la que nunca más estaría a merced de alguien que pensó que el amor era un juego de desapariciones. Probablemente esperaba encontrarme destrozado cuando finalmente reapareciera. Lo suficientemente desesperado como para aceptar cualquier explicación que ofreciera. Y agradecido solo porque ella reconociera mi existencia de nuevo. Esperaba al mismo hombre que había pasado 3 meses ahorrando para un anillo de aniversario. Que había planeado escapadas románticas y había hecho reservas de cena para 2. Pero ese hombre había muerto en el momento en que me di cuenta de que esta desaparición era intencional. El hombre al que finalmente se enfrentaría había vendido su anillo, había contratado a un abogado y había convertido su abandono en su ventaja. Ella había querido ignorarme. Perfecto. Ahora yo podía hacer que esa desaparición fuera permanente de la manera más legal y definitiva posible. Mientras guardaba el efectivo en mi caja fuerte esa noche, sentí algo que no había experimentado desde que ella desapareció, control total sobre mi propia vida. Me había dado el mejor regalo posible al irse. La certeza absoluta de que nuestro matrimonio había terminado y los medios económicos para terminarlo en mis términos en lugar de los suyos. Mañana, comenzaría a gastar ese dinero. Y cada dólar me alejaría un paso más de la prisión en la que ella había intentado encerrarme. La oficina del abogado de divorcios era exactamente lo que esperaba, caoba pulida. Sillas de cuero y el tipo de confianza que proviene de ganar batallas que otras personas temen luchar. Eleanor Vance tenía la reputación de ser implacable pero justa. Y su tarifa de consulta por sí sola me habría hecho dudar hace 3 semanas. Hoy, solté $500 en efectivo como si estuviera comprando comestibles. Cuénteme su situación, dijo. Recostándose en su silla con el aire de alguien que había escuchado todas las historias de lamentos imaginables. Expuse los hechos sin emoción. Sofía desapareció sin previo aviso. Bloqueó toda comunicación, claramente premeditado según los retiros financieros y las solicitudes de documentos. Sin contacto durante más de 2 semanas. Le mostré los extractos bancarios. Los registros telefónicos, la línea de tiempo que había construido. ¿La quiere de vuelta?, preguntó sin rodeos. Quiero que se vaya, respondí. Permanentemente y legalmente. Ella sonrió. No una sonrisa de simpatía, sino una depredadora. Puedo trabajar con eso. En 1 hora, había esbozado una estrategia que era a la vez simple y devastadora. Presentar el divorcio de inmediato por abandono, solicitar el uso exclusivo del hogar conyugal. Congelar las cuentas conjuntas para evitar retiros no autorizados adicionales y documentar todo para un procedimiento sin oposición. Si ella quería desaparecer, nos aseguraríamos de que permaneciera desaparecida, pero en mis términos, no en los suyos. El anticipo era de $1.800. Los conté en efectivo mientras ella observaba con evidente aprobación. La mayoría de los hombres en su situación pasan meses esperando que sus esposas regresen, dijo. Usted ya está 3 pasos por delante de ellos.
La siguiente parada fue el investigador privado. No lo necesitaba para encontrarla. Lo necesitaba para documentar lo que estaba haciendo y con quién lo estaba haciendo. Evidencia para los procedimientos de divorcio. Pero también un seguro contra cualquier intento que ella pudiera hacer para reescribir la historia cuando todo esto saliera a la luz. El investigador privado era un expolicía especializado en cónyuges infieles y personas desaparecidas. Cuando le expliqué mi situación, asintió como si viera este mismo escenario 2 veces por semana. Probablemente se está quedando con quien quiera que estuviera al otro lado de esas llamadas telefónicas, dijo, mirando los números que le había escrito. Dame 72 horas y $500. Y tendré direcciones, información de empleo y fotografías. Otros $500 en efectivo cambiaron de manos. Me quedaban $2.400, pero me sentía más rico que en semanas. Cada dólar gastado me compraba información, influencia, y lo más importante, control sobre una situación en la que antes me había sentido impotente. El cerrajero fue mi siguiente llamada. Para el jueves por la tarde, todas las cerraduras de la casa habían sido cambiadas. Nuevos cerrojos, nuevos pomos de las puertas, incluso un nuevo código para la puerta del garaje. Si ella decidía hacer un regreso dramático, se encontraría fuera de la vida que había abandonado. El simbolismo era perfecto, ella se había ido voluntariamente. Y ahora no podía regresar sin ser invitada. Pero la compra más satisfactoria fue el sistema de seguridad, cámaras, sensores de movimiento, todo. Si ella intentaba regresar cuando yo no estaba en casa, si traía amigos para ayudarla a recoger pertenencias, si hacía cualquier intento de entrar en la propiedad, tendría pruebas en vídeo. Más importante aún, me enteraría inmediatamente y podría decidir si permitirlo o llamar a la policía por allanamiento de morada. El técnico de instalación estaba configurando las cámaras cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, pero código de área local. Por una fracción de segundo. Me pregunté si era ella llamando desde otro teléfono secreto. En cambio, era el investigador privado. Sofía encontrada, dijo sin preámbulos. Se está quedando en un apartamento amueblado al otro lado de la ciudad. El contrato de arrendamiento comenzó hace 3 semanas, pagado por 6 meses por adelantado. Su esposa ha estado planeando esto por un tiempo. ¿Hace 3 semanas? Justo cuando había comenzado a preguntar sobre el saldo de nuestra cuenta de ahorros y a hacer las compras sola. Había estado estableciendo su nueva vida mientras dormía en nuestra cama y comía comidas que yo preparaba para los dos. Hay más, continuó. No está sola. Un tipo llamado Marcus. Trabaja en su empresa. Divorciado, 2 hijos, paga una pensión alimenticia sustancial. Parece que se ha cambiado a alguien con más obligaciones financieras y menos ingresos disponibles. La ironía era hermosa. Había dejado un matrimonio estable y un hogar cómodo para jugar a las casitas con un hombre cuya exesposa ya lo estaba desangrando. Había cambiado por más drama. Más complicaciones y menos seguridad financiera. Cualquiera que fuera la fantasía que había estado persiguiendo, la realidad iba a golpearla con fuerza. Necesito todo documentado, le dije. Fotos. Direcciones, cronología de cuándo se mudó, cualquier evidencia de cuánto tiempo ha durado esta relación. Ya estoy en ello. Tendré un informe completo para mañana por la mañana. Esa noche. Me senté en mi casa recién asegurada, observando los monitores del sistema de seguridad y sintiendo algo que no había experimentado desde que comenzó toda esta pesadilla, satisfacción. Mientras ella probablemente le contaba a su nuevo novio sobre su marido loco y controlador, y cómo tuvo que escapar en medio de la noche. Yo desmantelaba sistemáticamente cualquier posibilidad de su regreso. Las cuentas bancarias conjuntas fueron congeladas esa misma mañana. Su acceso a nuestras tarjetas de crédito había sido cancelado. Su llave de la casa ahora era inútil. Su capacidad para volver a mi vida cuando le diera la gana había sido eliminada con precisión quirúrgica. Pero el verdadero golpe maestro estaba por llegar. Había guardado $400 del dinero del anillo para un propósito específico, una celebración. No una celebración amarga y enfadada, sino una genuina. Ella me había hecho el mayor favor de mi vida al mostrarme exactamente quién era antes de que desperdiciara más años en nuestro matrimonio.
Pedí cena del restaurante más caro de la ciudad. Bistec. Langosta, vino que costaba más por botella de lo que normalmente gastábamos en comestibles en una semana. La comí en nuestra mesa de comedor, rodeado de nuestras fotos de boda. Brindando por el fin del mayor error que jamás había cometido. Cada bocado sabía a libertad. Cada sorbo de vino era un recordatorio de que nunca más tendría que preguntarme si la persona que compartía mi cama planeaba abandonarla. Nunca más tendría que cuestionar si la mujer que me decía que me amaba estaba construyendo secretamente una estrategia de salida con nuestros recursos compartidos. Las cámaras de seguridad lo capturaron todo, un hombre celebrando su independencia en la casa que su esposa había renunciado voluntariamente. Si alguna vez intentaba afirmar que yo la había ahuyentado o la había tratado mal, tenía evidencia en vídeo de lo devastado que estaba por su partida. Cuando terminé esa comida, los papeles del divorcio ya estaban siendo preparados. Al final de la semana, le serían entregados en su nido de amor, probablemente frente a su nuevo novio. El hombre al que ella pensaba que había dejado destrozado y desesperado, en cambio, sería quien terminaría legalmente su matrimonio y seguiría adelante sin ella. Ella había desaparecido. Pensando que controlaba cuándo y cómo terminaría nuestra relación. Pero al desaparecer, había renunciado a cualquier decisión sobre lo que sucedería a continuación. Había tomado ese dinero del anillo y había comprado algo que ella nunca podría quitarme. El poder de cerrar este capítulo permanentemente y en mis propios términos. 3 semanas después de haber vendido el anillo y puesto mi plan en marcha, ella finalmente reapareció. Las cámaras de seguridad la captaron acercándose a la casa un sábado por la mañana. Caminando con ese familiar paso confiado. Primero probó su llave, frunciendo el ceño cuando no funcionó. Luego llamó, no con urgencia, sino casualmente, como si esperara ser bienvenida a casa. Me tomé mi tiempo para responder. Cuando abrí la puerta, la sorpresa en su rostro valió cada centavo que había gastado en esas nuevas cerraduras. Había esperado encontrar al mismo hombre destrozado que había dejado atrás. Las cerraduras son diferentes, dijo, como si eso fuera lo más sorprendente de la situación. Muchas cosas son diferentes, respondí, sin moverme del umbral. ¿Puedo entrar? Necesitamos hablar. No. No puedes entrar, y no necesitamos hablar. Dejaste clara tu posición cuando desapareciste sin decir una palabra. La confusión en su rostro era casi cómica. Había estado desaparecida durante casi un mes y de alguna manera todavía esperaba ser recibida de vuelta. Sé que estás enojado, pero necesitaba espacio para pensar en nuestro matrimonio. Espacio para pensar, repetí. ¿A eso le llamas mudarte con Marcus? Su cara se puso blanca. No esperaba que yo supiera sobre su compañero de trabajo. ¿Cómo es que? Los investigadores profesionales son sorprendentemente asequibles cuando no estás gastando dinero en anillos de aniversario. Intentó recuperarse. No es lo que piensas. Solo somos amigos. Necesitaba un lugar donde quedarme, ¿verdad? Solo amigos que alquilan apartamentos juntos. Estoy seguro de que la exesposa de él encontrará eso fascinante cuando mi abogado la contacte. Eso le dio en el blanco. No había considerado que el complicado divorcio de su nuevo novio podría convertirse en su problema. ¿Contrataste a un abogado? Por primera vez. Sonó genuinamente preocupada. Contraté a un abogado, solicité el divorcio, congelé nuestras cuentas conjuntas y documenté tu abandono. Tu acto de desaparición no fue tan inteligente como pensabas. Ella procesó esto, dándose cuenta de que sus vacaciones de un mes le habían costado más de lo que esperaba. No puedes congelar nuestras cuentas. Ese también es mi dinero. ¿Era tu dinero? Cuando te mudaste y comenzaste una relación con otro hombre, perdiste tu derecho a los bienes conyugales. La realidad estaba calando. Había renunciado a la estabilidad para jugar a las casitas con un divorciado arruinado. Y ahora su red de seguridad había desaparecido. Esto es ridículo. Solo necesitaba tiempo para pensar. Eso no significa que quisiera el divorcio. Mudarse con otro hombre envía un mensaje bastante claro. Pero no te preocupes, lo entendí alto y claro. Suavizó su voz, intentando la simpatía. Cometí un error.
Tenía miedo de nuestro aniversario, de la presión. Necesitaba perspectiva. Tuviste perspectiva, claro. La perspectiva de estar con un hombre arruinado financieramente y que no puede permitirse una segunda esposa. Su cara se ruborizó. No estaba acostumbrada a que le hablaran tan directamente. Especialmente no por mí. Quiero volver a casa, dijo finalmente. ¿A casa? Miré a mi alrededor. Esta ya no es tu casa. Tu casa es ese apartamento amueblado que compartes con Marcus. El que pagaste 6 meses de alquiler con nuestros ahorros conjuntos. No puedes tirar por la borda 3 años de matrimonio porque cometí un error. No estoy tirando nada. Tú ya lo hiciste cuando desapareciste. Yo solo estoy limpiando tu desorden. Intentó un último movimiento. ¿Qué pasa con el anillo de aniversario? ¿No significa nada? Sonreí entonces, genuinamente. ¿El anillo? Lo vendí. Usé el dinero para contratar al abogado que lleva nuestro divorcio. Gracias por eso. Pagaste tu propia salida permanente. La expresión de su rostro no tuvo precio. Había contado con ese anillo como prueba de que la recuperaría. Enterarse de que había convertido su regalo de aniversario en munición para el divorcio fue el golpe final. Se dio la vuelta y volvió a su coche sin decir una palabra más. La vi alejarse, sabiendo que era la última vez que pisaría mi propiedad como algo más que una intrusa. 6 meses después. Estaba sentado en la oficina de mi abogada, firmando los papeles finales del divorcio. Eleanor Vance deslizó los documentos sobre su escritorio de caoba con la satisfacción de quien ha cumplido exactamente lo que prometió. Felicidades, dijo. Estás oficialmente libre. El divorcio había sido sin objeciones. Después de su fallido intento de regresar a casa, aparentemente se había dado cuenta de que luchar solo le costaría dinero que no tenía. Mientras vivía con un hombre que ya estaba arruinado por su primer divorcio. Su firma en los papeles se veía derrotada. Nada que ver con la letra confiada que recordaba de nuestro certificado de matrimonio. Yo me quedé con la casa, la cuenta de ahorros y, lo más importante, mi autoestima. Ella se quedó con sus decisiones y sus consecuencias. Justo intercambio. El informe final del investigador privado había sido exhaustivo. La situación financiera de Marcus era aún peor de lo que se había informado inicialmente. Su exesposa le había quitado todo. Sus hijos apenas le hablaban. Y su salario apenas cubría sus obligaciones existentes. Mi exesposa había cambiado una vida cómoda por el desastre financiero de otra persona. El contrato de arrendamiento del apartamento amueblado había terminado hacía 2 meses, y se habían mudado a un lugar aún más pequeño al otro lado de la ciudad. Pero la parte más satisfactoria no fue su descenso en la situación de vida. Fue lo completamente que yo había avanzado. La casa que antes se sentía embrujada por su ausencia. Ahora se sentía exactamente como lo que era, mi espacio, decorado a mi gusto, organizado según mis preferencias. Había usado el dinero restante de la venta del anillo para redecorar por completo. Muebles nuevos, pintura nueva, todo nuevo. El comedor donde había cenado esa comida de celebración ahora albergaba partidas regulares de póker con amigos. El dormitorio que habíamos compartido ahora era mi santuario privado, sin rastros de que ella hubiera existido allí. El sistema de seguridad que había instalado para mantenerla fuera se había convertido en algo completamente diferente, una configuración de hogar inteligente que hacía mi vida más cómoda. Sensores de movimiento que encendían las luces cuando volvía del trabajo. Cámaras que me permitían verificar las entregas desde mi teléfono. Sistemas automatizados que hacían que vivir solo se sintiera como vivir en el futuro. Mi vida social había explotado de maneras que no esperaba. Resulta que muchos de mis amigos casados han estado esperando que alguien se liberara de las obligaciones domésticas para poder volver a tener un compañero confiable. Los viernes por la noche eran para salir. Los sábados por la mañana eran para dormir hasta tarde sin que nadie me pidiera que hiciera recados. Y los domingos por la tarde eran para lo que me apeteciera hacer. La ironía no me pasó desapercibida. Ella había desaparecido porque se sentía atrapada por nuestro matrimonio. Asfixiada por la rutina de nuestra vida juntos.
Pero su escape me había liberado de la trampa mucho más grave en la que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba. Estar casado con alguien que veía nuestra relación como una carga en lugar de una elección. Volver a salir con alguien había sido sorprendentemente fácil. Las mujeres parecían respetar a un hombre que había manejado su divorcio con dignidad en lugar de desesperación. La historia de cómo había vendido el anillo de aniversario para pagar mi libertad se había convertido en un tema de conversación confiable. Generalmente obteniendo asentimientos de aprobación y comentarios sobre lo refrescante que era conocer a un hombre que no perseguía a mujeres que no lo querían. Pero la verdadera victoria no fue romántica. Fue psicológica. Me despertaba cada mañana sabiendo que nadie en mi vida estaba allí bajo falsas pretensiones. Nadie estaba planeando secretamente una estrategia de salida mientras me decía que me amaba. Nadie estaba usando nuestros recursos compartidos para financiar su traición. La tranquilidad valía más que cualquier anillo que pudiera haber comprado. Hace 3 semanas, la vi en el supermercado. Parecía cansada, de alguna manera mayor. Con la expresión desgastada de alguien cuya fantasía romántica había chocado duramente con la realidad financiera. Ella también me vio, empezó a acercarse, y luego aparentemente lo pensó mejor. Terminé mis compras y me fui sin reconocer su existencia. Ese encuentro confirmó lo que había sospechado. Ella se estaba dando cuenta de que su gran escape había sido un error costoso. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. El puente entre nosotros no solo se había quemado. Había sido demolido, pavimentado y convertido en un estacionamiento. Ayer. Obtuve un ascenso en el trabajo. Más dinero, más responsabilidades, más oportunidades. Lo celebré en el mismo restaurante caro donde había pedido la noche que vendí su anillo. Pero esta vez. No estaba comiendo solo. Estaba con alguien que realmente quería estar allí. Alguien que veía cenar conmigo como un privilegio en lugar de una obligación. Mientras firmaba la última página de los papeles del divorcio, Eleanor me preguntó qué planeaba hacer a continuación. Vivir mi vida, dije, en mis propios términos. Ella sonrió. La mejor venganza es vivir bien. Pero se equivocaba en una cosa. Esto no era venganza. La venganza me habría requerido preocuparme por su opinión sobre mi felicidad. Esto era algo mejor. Una completa indiferencia hacia si aprobaba la vida que había construido sin ella. Salí de esa oficina como un hombre libre en todos los sentidos de la palabra. Libre de sus juegos. Libre de su manipulación, libre de preguntarme si la persona que compartía mi cama planeaba abandonarla. El dinero del anillo me había comprado exactamente lo que le dije al joyero que compraría. Mi libertad. Y a diferencia del matrimonio que originalmente había simbolizado, esta libertad estaba garantizada para durar para siempre. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. No dudes en hacer clic en ellos. Te esperaré en la próxima historia. ¡Hasta pronto!